Buenas noches. El próximo domingo serán las elecciones gallegas y habrá mucha gente pendiente, entre ellas Puigdemont, porque, como con las alas de las mariposas, los resultados incidirán seguro, entre otras cosas, por ejemplo, en la conclusión de la ley de amnistía. Son dos temas de actualidad, como lo es, lamentablemente, el terrible suceso de Barbate, que pone al descubierto el enorme negocio en torno al tráfico de drogas procedente de Marruecos y la precariedad de medios para luchar contra ello. Y mientras, siguen las movilizaciones del campo contra las condiciones en las que se obliga a producir en Europa, pero no a los países terceros que nos venden los mismos productos. Les invitamos a que nos acompañen en el análisis de esta candente actualidad. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión, esta jornada de jueves, programa en el que vamos a hablar de esos temas que les hemos apuntado, algunos de ellos hasta donde nos dé tiempo, evidentemente, y en próximas semanas seguiremos analizando otros más. Y lo vamos a hacer de la mano de Gonzalo Guandosel, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Católica. Gonzalo, bienvenido, buenas noches, un placer. Hola, buenas noches. Contar contigo. Muchas gracias. Está ya la Semana Santa de Cartagena a punto de dar comienzo. Este fin de semana será el pregón. La mejor Semana Santa del mundo. Y este fin de semana es el pregón, sí, señor. Bueno, digamos que es la primera del mundo. La mejor. Sí, también. Bueno. La mejor, la primera, todo. Muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí. Francisco Javier López, un placer contar contigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Las de Andalucía son fantásticas también. No, pero nada comparado con las de Cartagena. Nada. Yo de lo que Gonzalo diga, nada. Muchas gracias, Javier. Y también nos acompaña Javier Fernández Cid. Javier, muy bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Con estos tertulianos ya ve usted que vamos a estar entretenidos. Javier Fernández Cid es licenciado en Derecho, ha sido además alto ejecutivo en Mapfre, a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional, donde ha desarrollado toda su trayectoria, y sigue siendo además consejero de Mapfre. Esa trayectoria profesional ha sido siempre en el sector internacional. Él ahora mismo es el presidente de ASE, Asociación Acción Social Empresarial. Es un colectivo de directivos, de ejecutivos, pero no va a explicar él qué es ASE, que es a nivel nacional, aunque está aquí en Murcia precisamente para impulsar el crecimiento de ASE. ¿Qué es ASE, Javier? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias, Antonio. Pues ASE es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la aplicación práctica de la doctrina social de la Iglesia en el mundo de la empresa. Por lo tanto, anima a los directivos, empresarios, ejecutivos, a los profesionales, autónomos, a todas aquellas personas que tienen responsabilidades sobre otras personas y sobre los presupuestos, que pueden decidir con sus objetivos a abrir o cerrar negocios, que se paren a pensar las consecuencias de sus decisiones y, sobre todo, encuentren un apoyo doctrinal importante en la doctrina social de la Iglesia, que se vean apoyados por la moral, el pensamiento y la ética cristianas. Me da a mí que tiene mucho que ver con la responsabilidad social corporativa. Bueno, la responsabilidad social corporativa pues, puede ejercerse de forma plenamente consciente para efectivamente incorporar en la empresa esa responsabilidad social que todas las empresas tenemos, o simplemente sea una cuestión más que le pones el tic y dice yo cumplo con esto, pero al final no se percibe en la organización. Estás planteando el kit de la cuestión. Hay que dar un paso más. No es simplemente cumplir, porque ahora está de moda la responsabilidad social, sino que entra dentro de los valores de la gestión de la empresa. Es decir, que los responsables de la empresa tengan una gestión que esté basada en la justicia, en la honestidad, en la solidaridad. Ese es de mi punto de vista. Y que es lo que hay que conseguir, que no hagas la responsabilidad social porque tengas que hacerla, sino que tú lo que quieras es que al mismo tiempo que tú como empresa satisfaces un beneficio económico, seas capaz de compartir valor con la sociedad. Que se cree valor compartido entre la empresa y la sociedad y que aportes. Eso siempre ha sido importante, ahora es más que nunca. Bueno, siempre ha sido importante, pero claro, aquí hay que remontarse a la época postindustrial, a finales del siglo XIX, cuando aparece un documento fantástico que es la Rerum Novarum, las cosas nuevas,
del Papa entonces, León XIII, que animó a que los patronos de ese momento, empresarios actualmente, gestionaran sus empresas con corazón, y los obreros, empleados, trabajadores hoy en día, pues pudieran ser propietarios en algún momento. Y para lograr esa situación, digamos, de consenso, de mutua colaboración, pues había que acabar con lo que se denominaba entonces la lucha de clases. Es que no hay tal lucha de clases. Lo que tiene que hacerse es que esto sea un remar en la misma dirección. Eso es lo que ha desarrollado desde entonces la doctrina social de la Iglesia, y eso es lo que ASE hoy en día promueve para que esos directivos tomen conciencia de esa gran necesidad de gestionar las empresas con valores. Pero esa es la clave, repito, en que ASE actúa para que la gente tome conciencia. Es decir, tú no puedes obligar a la gente a hacer algo. Es más difícil todavía, porque tienes que iluminarles para que sean ellos los que tomen esas acciones que ASE promulga como algo propio, ¿no? Javier, eso del compromiso social empresarial es algo en el que desde distintos ámbitos se trabaja, y tú has estado en ese también. ¿Estás? Sí, vamos a ver. Obviamente la responsabilidad social corporativa tiene mucho que ver con todo lo que Javier nos está exponiendo, pero es verdad que lo que él nos propone desde ASE es un paso más allá. Es no solamente el cumplimiento normativo, sino la conciencia social. En España quedamos muy poquitos demócratas cristianos, y yo creo que vamos por esa línea. A mí, qué lástima que no esté nuestro querido amigo Víctor Meseguer, que siempre me lo echa en cara cuando lo digo. Y yo creo que esa conciencia social de la Iglesia, esa conciencia social de los cristianos, tiene que impregnar, obviamente, la acción empresarial. Eso, a lo mejor a nivel de las grandes empresas, parece que ahora es algo como más novedoso, pero yo creo que en las pequeñas empresas, sobre todo en las ciudades pequeñas, en los pueblos, es algo que sí se ha venido desarrollando a lo largo de los años, y siempre ha habido una conciencia mayor de que el empresario, ya sea el empresario manufacturero o ya sea el empresario agricultor, siempre ha tratado de ser, digamos, el eje sobre el que se vertebraba la sociedad, intentando no solamente dar trabajo, sino ayudar a sus conciudadanos, puesto que no todos hemos tenido las mismas oportunidades, y tenemos muchos casos en muchas ciudades y en muchos pueblos, y yo creo que esa conciencia cristiana a la hora de gestionar una empresa se nota. Tú sabes que yo he trabajado mucho y sigo trabajando mucho en temas de gobierno abierto, que tocan muy tangencialmente el tema de la responsabilidad social corporativa, pero siempre hablamos, por ejemplo, desde mi punto o desde lo que a mí me toca, cuando hablamos de las instituciones públicas, siempre también, yo cuando hablo con clientes o doy cursos y tal, siempre intento también hablar de esa concienciación de la labor, en este caso que pueden tener los directivos públicos, no los privados, de facilitar la vida de los ciudadanos, de ser corresponsables y de hacer copartícipes a la ciudadanía. Y yo creo que vosotros, en parte, lo que queréis es hacer copartícipes de alguna manera a las empresas, a los directivos de las empresas, de lo que ocurre en el resto de la sociedad, y de compartir de alguna manera vuestra sabiduría, pero también los beneficios empresariales, también todo aquello que desde el mundo de la empresa podéis aportar a la sociedad para mejorarla. Javier, y yo creo que esa óptica... Sí, antes me decías que si estas ideas, estas propuestas eran de actualidad o no. Yo creo que la pandemia que hemos vivido hace pocos años, nos ha permitido percibir, notar que hay situaciones que afectan a toda la comunidad, lo primero. Dos, los que aportan la solución y ayudan son muchas personas. Hemos visto a personas que han dedicado su tiempo, sus recursos para ayudar a los demás, y nos ha transmitido la vulnerabilidad de todas nuestras sociedades. Entonces, claro, al hablar de estos temas desde el punto de vista empresarial, pues yo tengo que reconocer que el momento es más propicio que nunca anteriormente para que ahora mismo nos demos cuenta de la importancia de incorporar a la gestión empresarial
estos conceptos y estas visiones en nuestros planes estratégicos. Sobre temas de actualidad, qué mejor que precisamente su punto de vista de Javier en el ámbito tanto internacional como de ASE para verlo sobre asuntos reales que están encima de la mesa. Y uno que está encima de la mesa, Gonzalo, te lo planteo en primer lugar, es el conflicto del campo. Sigue estando ahí. Los agricultores lo que plantean ha llamado la atención varias cosas, no sé si también. Por una parte, que las movilizaciones fuertes se han echado a la calle no ha sido por parte de las organizaciones agrarias tradicionales, aunque hay una convocatoria muy potente para el miércoles de la semana que viene, día 21. No terminaban de verse representados, aunque en las formas seguramente, aunque sí en las reivindicaciones, en lo que piden, que son exactamente lo mismo. Pero además, dicho esto, plantean varias cuestiones. Creen que han subido mucho los costes, la inflación, los costes de producción, los insumos, que es con la normativa medioambiental marcada por la Unión Europea, los costes de producción son más caros o los niveles de producción son más elevados y sin embargo se abren las puertas a países terceros para que productos que no tienen esos costes puedan entrar aquí. De ahí aparecen esas quejas, luego viene el tema del agua, necesidad de agua. Hay muchos conflictos en torno al campo que vienen de tiempo atrás y se han sumado incluso otras organizaciones. Vamos a ver en primer lugar, por ejemplo, de la Asociación Independiente de Transportes, una plataforma independiente de transportes. Juan Miguel García apuntaba que primero convocaron una protesta, luego la han desconvocado, pero las reivindicaciones siguen estando ahí. Vamos a escucharlo. Hemos desconvocado por las amenazas prácticamente que nos ha hecho el Ministerio del Interior, partiendo del día de la votación, allí en el Wanda Metropolitano, en el parking, que nos reventaron la manifestación y querían detener a Manuel Hernández. No lo consiguieron y la gente se nos calentó mucho. Hemos tenido reuniones porque ya incluso llegamos a plantearnos entre nosotros que prácticamente darlo por nulo la votación, porque nuestra gente estaba muy caliente y si nos poníamos la gente se nos iba a ir de las manos. Entonces yo paré ayer en la ciudad de transporte un poquito para ver si contenía a mi gente de que queríamos empezar bien a ver lo que pasaba, pero la gente no estaba dispuesta a ponerse, manifestarse para no hacer ruido. Y entonces, pues, el motivo principal es ese, por la amenaza y por la que se podía liar. Y bueno, las reivindicaciones, como no hemos conseguido nada porque hemos parado, pues estamos en el mismo punto. Seguimos con nuestros problemas, el principal problema es la cadena de precio del transporte que no se está cumpliendo porque es imperfecta. Y seguimos en la misma. Nos siguen explotando los grandes cargadores, los grandes flotistas, porque ellos medianamente cobran bien. Los viajes pasan por 2 y 3 manos intermediarios y a nosotros, al transportista real, pues bueno, nos llega las migajas. Entonces, si nosotros ahora mismo estamos rodando a 1,10, 1,15 de gastos, kilómetros, yo el último viaje me ha salido a 0,94. El más serio que tenemos son los precios y luego el combustible, porque nosotros no queremos ayuda, nosotros queremos cobrar nuestro trabajo y que nuestro trabajo sea rentable. También desde el ámbito de los agricultores, quienes están moviendo hasta ahora las protestas, que no son las organizaciones tradicionales, aunque se van a juntar el día 21, como digo. Ayer en la puerta de la Asamblea hubo una protesta y Javier Soto nos explicaba lo siguiente. Nosotros somos un movimiento de aquí de agricultores que empezamos el 6F a movilizarnos. Vimos a los agricultores europeos, empezaron en Alemania, en Berlín, bloquearon Berlín con los tractores, los compañeros de Berlín, consiguieron reivindicaciones, vinieron los franceses, hicieron, bajo nuestro punto de vista, burradas. Nosotros no vamos a hacer de ese tipo de burradas, lo estamos demostrando todos los días y entonces pues hemos visto que lo han escuchado, le han dado al gobierno francés 15-20 días para ver si hacen eco lo que han pedido. Nosotros estamos saliendo, pero a nosotros todavía no nos ha atendido nadie. Y entonces, pues bueno, cuando nos atiendan, pues podremos decir, veremos si les damos 15 días, 20 días o qué se decide. Y eso es lo que hay. Nos sentimos, pues bueno, que en los últimos años se nos ha estado obviando y no se está contando con nosotros y no nos escuchan. Hacen una serie de normativas, regulaciones que ellos yo creo que están perdidos también, nosotros por supuesto, y entonces pues bueno, hemos dicho basta ya, esto no podemos seguir así. Cláusula de espejo, temas de fitosanitarios.
Gonzalo, regulación desde cada vez más desde Bruselas por temas medioambientales, se dice por una parte, subida de costes y las importaciones y exportaciones que se notan, van variando, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ver, esto es un tema muy complicado, tú lo has dicho, además de muchos años. Hay una clave que él ha dicho, y es que es verdad que en los últimos meses los alemanes han protestado, los franceses han protestado, parece que le han hecho caso, y entonces los españoles que están hartos de esta situación, porque aunque es verdad que eso también hay que decirlo, que el precio de origen de los productos se ha incrementado del año 2020. Hay muchos que las patatas el 60%, algunos han duplicado, la aceituna, por ejemplo, ha duplicado, eso es verdad. Pero es cierto que dado la guerra de Ucrania y otros factores, el petróleo, pues los costes no llegan, entonces están perdiendo dinero, eso es verdad. Es decir, y llega un momento en que, también decías tú, que no se ven de alguna manera representados por las organizaciones agrícolas tradicionales, y es porque cuando tú estás en un problema muy gordo y tienes urgencia, tienes prisa, no tienes paciencia y los procesos de negociación son complicados y a veces no se consigue todo lo que uno quiere. Entonces yo creo que todos estos problemas que hemos tenido estos días de protesta fuera de la que se ha convocado por el cauce formal el día 21, hay que entenderlas también como algo que surge de una necesidad increíble que tiene esta gente de que le solucione el problema, que es un problema complejo, porque tú lo has dicho. Por un lado, es verdad que tú no puedes evitar el comercio global, tú no puedes evitar que haya productos de otros países que vengan aquí. Es cierto que las importaciones de fuera de la Unión Europea en productos alimenticios se han incrementado un 50%. Y eso hay que mantenerlo, pero lo que no puede ser es que entren aquí con un precio tan distante que bloqueen el consumo de los productos nuestros y que solamente se vendan estos y que las importaciones sigan y sigan. Evidentemente que ellos dicen, no, es que no cumplen las mismas medidas que nos exigen a nosotros a nivel fitosanitario. Eso es lo que yo creo que hay que evitar, ¿no? Es decir, hay que obligarles a cumplirlo. Igual que también se quejan de que no se les paga suficiente en el punto de origen para cubrir sus costes. Esos señores, hay una ley que se hizo en el año 2021, que esa ley lo que hay que hacer es cumplirla, porque es una ley que nosotros tenemos aquí de la cadena alimenticia que prohíbe que se pague al consumidor menos de lo que le ha costado producir. Lo triste es que en este país son muy aficionados a hacer leyes y a presumir de que tenemos leyes vanguardistas, pero luego no ponemos los medios para que se cumplan. Y no solamente pasa en esto, pasa en los alquileres, pasan muchos factores. Y por ahí es por donde hay que atacar y hay que exigir. Por eso hay que entender a toda esta gente. Por muchos perjuicios que nos produzcan, está en una situación límite y hay que ser comprensivos. A ver, aquí también entra el tema político. Hay quien dice, por intentar aprovecharse o intentar criticarlos. Hay quien dice, ¿quién está detrás políticamente? ¿Quién manipula a esta gente? O, ya que están, ¿quién coge y abandera a esta gente? Y los grandes partidos, seguramente, porque von der Leyen ha echado el freno y las medidas medioambientales ha decidido que de momento se aparcan un poco, precisamente para que no los extremos que dicen ellos, ¿no? Pues no terminen de aprovecharse de esto. Es decir, quién se aprovecha, quién no se aprovecha, pero el agricultor lo que quiere son las soluciones. Claro, vamos a ver, en principio este movimiento autodenominado del CIF es un movimiento, digamos, espontáneo de autoorganización por parte de los agricultores. ¿Que ha habido grupúsculos con intencionalidades políticas detrás? Lo ha habido. De hecho, el portavoz de los transportistas hablaba de lo ocurrido el pasado sábado en el Wanda Metropolitano, y ahí había señores que ni tienen que ver con el transporte, ni tienen que ver con nada que ver con el campo, y estaban tratando de liderar y de ser la voz de esas protestas cuando realmente no tienen nada que hacer. Ahora, un partido político, ningún partido político realmente tiene, digamos, la capacidad de liderar estas protestas, porque si nos vamos a los dos grandes partidos que han gobernado en este país en los últimos 20 años, tanto unos como otros tienen mucho que callar. Los otros partidos que han formado, o bien han estado coaligados con el gobierno actual, o bien han formado parte de la oposición, no tienen tampoco la capacidad de liderarlo, porque entre los agricultores hay de todas las sensibilidades políticas. Entonces habrá gente que si desde Vox o desde Sumar o desde el partido que sea intentan liderar, obviamente ellos no van a estar a merced de los políticos. Lo que pasa es que llega un momento en que los agricultores han dicho basta ya.
Basta ya porque no se cumple esa ley de seguridad alimentaria, perdón, de la cadena alimentaria, basta ya porque la PAC parece que están desde los burócratas, desde Bruselas, obsesionados con burocracia y con subvenciones. Esto no es un problema de subvencionar, pero es que una de las grandes quejas también que tienen es que están convirtiendo a los agricultores en burócratas. La digitalización del campo, lo ha llamado la Unión Europea. Pero si tuvimos hace 4 años o hace 3 años problemas en este país con el tema de la digitalización de la banca y demás, a los agricultores vas a obligarles, como se les está obligando, a que todo su día a día esté digitalizado, desde el control de los propios tractores a todo el papeleo, etcétera. Eso les está generando además más gastos todavía, porque los que no son capaces de autogestionarse tienen que estar contratando gestores, etcétera, tal. Es decir, van haciendo esto de una pescadilla que se muerde la cola, que no solamente estamos hablando del tema de los precios, no solamente estamos hablando de importaciones desde terceros países, etcétera. Es que son muchos factores que van haciendo que el campo español poco a poco se vaya muriendo y las pocas personas que van quedando estén hastiadas y obviamente sin un relevo generacional, y los pocos que quedan están viendo cómo esa forma de vivir cada vez es más difícil y nadie produce para regalar. Eso está claro. Javier, con tu punto de vista, desde esa perspectiva internacional que decíamos, y hemos hablado de eso, ¿no? Importaciones y exportaciones, y también de ese componente ético, ¿cómo ves este asunto? A ver, desde ASE tenemos que ser sensibles a la realidad de que tanto transportistas como agricultores, como la gente de la pesca, por ejemplo, pues son grandes productores de empleo. Y ese empleo hay que protegerlo. Luego, además, vemos, para complicar más el asunto, que falta coherencia en el discurso global. Si queremos ir hacia una sociedad más descarbonizada y proteger nuestro clima, ¿cómo es posible entonces que dependamos de importaciones que son grandemente dependientes del transporte marítimo, que es el más contaminante de todos? Bueno, eso hay que valorarlo. Segundo tema, queremos impulsar la España rural para proteger, cuidar y promover nuestro trabajo ganadero, agrícola, el pequeño comerciante, atraer negocios a nuestros pueblos. Bueno, pues habrá que prestar oídos con cierta empatía a lo que nos están diciendo estas huelgas y estas demandas. Entonces yo creo que todo ello nos lleva a que se tiene que atender. Hemos oído esta noche que por parte de los transportistas nos decían, no, es que nadie nos recibe. Es que nadie nos recibe. Eso no puede ser. O sea, que nuestros políticos, como dice mi tocayo, con independencia del color político, tienen que bajarse de ese pedestal y ponerse al servicio de los ciudadanos. Y el ciudadano es el que genera empleo o lo conserva en este país. Y encima promueve economía local. Y esa es la posición nuestra. Tenemos que defender a nuestros empresarios y a nuestros trabajadores. Efectivamente, decía Gonzalo, con muy buen criterio, que claro, el problema es que no se puede prohibir que entren productos extracomunitarios en Europa. De acuerdo. Pero también él decía que tenemos que jugar el partido con las mismas reglas todos. Yo estoy perfectamente sensible a lo que vengo oyendo en la televisión y viendo en la televisión, que nos dicen nuestros agricultores que no pueden competir con precios infinitamente más bajos porque esos productos no están sujetos a las mismas exigencias de calidad, de control sanitario, etc., etc., etc. Entonces, unido todo ello, yo creo que es que ahora mismo hay que dialogar por parte de las instituciones de la administración con los que están promoviendo estas luchas, y nosotros somos absolutamente empáticos con esas protestas, porque hay que solucionarle el problema a todas esas familias. Lo que pasa es que a mí se me ocurre, perdona Gonzalo, me ocurre, oye, pero si es que si Alemania, que produce coches, quiere venderlos y se los quiere vender a Chile, y eso es legítimo, Chile tiene el derecho a querer vender aquí tomates o lechugas o lo que quiera. Y eso
perjudica al sector agrario de aquí. Por supuesto. Pero ¿cómo cerramos eso? ¿Pero eso es bueno o es malo? ¿Ponemos límites Es que eso a no ese se comercio puede hacer, internacional? ¿no? Es lo que nos pasa con Marruecos. ¿O cómo se regula? Nosotros en Marruecos no le podemos tocar mucho las narices con sus cítricos que vienen aquí mucho más baratos porque nosotros pescamos en sus aguas internacionales y entonces nos tocan ellos las narices a nosotros. Si es un problema casi de diplomacia internacional muchas veces. Los aspectos económicos a veces se traducen en temas de relaciones internacionales y tienes que jugar a muchas barajas de no cabrear a aquellos que tú les importas pero al mismo tiempo les exportas, por lo cual todo el mundo tiene que taparse sus vergüenzas y los que sufren son los agricultores o los pescadores. Eso es un poco lo que pasa muchas veces. Sí, pero vamos a ver, yo creo que incluso más allá de las cuestiones internacionales, nuestros agricultores estos días lo que están demostrando es un gran enfado con las instituciones, tanto nacionales como las supranacionales, en este caso la Unión Europea. La Unión Europea aprobó por la vía express, sin oír a los ministros de Agricultura, siquiera, el Pacto Verde Europeo. Sí. En el Pacto Verde Europeo se ponía puertas al campo, nunca mejor dicho, y ahora están tirando para atrás. De hecho, me hizo gracia, creo que fue el lunes, el ministro Planas, en una entrevista, decía, es que gran parte de la culpa de esto lo tiene el Pacto Verde Europeo. Y te quedabas como diciendo, pero ¿y si fue su gobierno quién lo firmó? Ya, pero yo no estaba presente, a mí nadie me preguntó. Entonces te queda... La Unión Europea muchas veces legisla sin tener en cuenta todos los componentes y todos los actores que tienen que estar de acuerdo. Los agricultores. Claro, efectivamente, porque obviamente la Unión Europea necesita tener agricultura. No podemos ser dependientes de terceros países. Ya lo hemos visto en los últimos 2 años a partir de la guerra de Ucrania. Necesitamos garantizar una producción mínima, porque si no, si nos hacemos dependientes pues, del consumo de patatas que venga de Ecuador, del consumo de tomates que venga de Marruecos y tal, en caso de un conflicto internacional, ¿qué comemos? ¿Piedras? De todas maneras, Antonio, a ver, yo creo que los políticos se tienen que poner las pilas de una vez, porque es que esto es un tema que puede ir a muy serio y por dar algún brote verde, por decirlo de alguna manera, y dar algo positivo. A ver, yo creo que hay campos donde actuar, es decir, hay puntos en los cuales los políticos podrían enfocarse y poder solucionar esta situación. Y voy a decir 4 o 5 de ellos. Mira, yo creo que habría que hacer, yo voy a decir lo que yo creo que habría que hacer, que no quiere decir que se vaya a hacer. Es una revisión profunda de la PAC. O sea, la PAC evidentemente hay que hacerla más flexible, hay que hacerla más simple, no puede ser la burocracia hasta que está sometido, se necesitan más recursos y sobre todo algo que has dicho tú, Javier, hay que adaptarse localmente, no puedes legislar desde Bruselas sin tener en cuenta las características distintas que tiene el campo alemán o el campo español. En segundo lugar, lo he dicho antes, por favor, si tienes una ley de cadena alimentaria que es envidiada en muchos países europeos, aplícala. No puede ser que sea muy avanzado en las leyes y luego no las apliques. En tercer lugar, por favor, vamos a desarrollar de una vez una política común del agua. El agua es un bien común, el agua hay que gestionarla pensando en todo el país y así podremos abaratar los costes del agua, que es uno de los costes importantes en la fabricación y sobre todo en la agricultura. Hay que reforzar los seguros agrarios, hay que apoyar la innovación, la tecnología, porque una cosa es la digitalización y otra cosa es la innovación en la agricultura, que en esta región somos pioneros. Somos pioneros en España, entonces hay que apoyar con más ayudas. Por supuesto, hay que dar ayudas directas contra la sequía y contra la subida de los costes. Lo decía ahora el transportista, el gasoil, por favor, o la gasolina, que ha subido por las nubes. Sobre todo la mesa de diálogo, pero una mesa de diálogo de verdad. Es triste escuchar a alguien que dice que no le hacen caso, cuando además le está diciendo, nosotros no somos como ellos, no hacemos apurradas, pero no hacen caso. Y luego debería haber una actualización continua de las políticas agrarias. No puede ser que las políticas agrarias sean ajenas a los cambios que hay en la sociedad. Son 8 puntos que he dicho así casi. Si se tocasen los 8 o se tocasen algunos de ellos, la situación podría aliviarse. Javier, tu punto de vista sobre este asunto y también, bueno, yo no sé si se pueden poner cupos y si se pueden poner exigencias de calidad para que al final esa protección al agricultor, con respeto a quien no pueda vender desde fuera, pero esa protección al agricultor de aquí se pueda producir. A ver, yo lo he dicho antes, al final estamos en una posición de un área estratégica para el país. Si a la postre nos dieran a elegir entre cambiar de coche o comer, yo me quedo con comer. Es decir,
esos intercambios de las balanzas comerciales se tienen que plantear de manera que puedo hacer esos intercambios con los excedentes, pero no con los mínimos requeridos en cada economía. Gonzalo hablaba de que claro, hay que equilibrar eso. Bueno, esa es la posición. Yo creo que hay diálogo, pero diálogo diciendo que esto es estratégico para España, es estratégico en todas las comunidades. El tema del agua es que no es posible, o sea, no es posible. El exceso de regulación. Pues fíjate, Javier, si tú dices que la agricultura es estratégica para España, en España viene a representar un 4% del PIB, aquí en Murcia es el 9%, claro. O sea, es el doble. Luego, claro. Fíjate si para Murcia es estratégico. Es estratégico. El sector el tema del agua, 3/4 de lo mismo. O sea, es inaceptable que alguna comunidad en España no haya gastado nada en inversión en los últimos años. O sea, es una falta de visión estratégica que nosotros, votantes, tenemos que tenerlo en cuenta. El agua es un bien común, es un bien nacional. Y escaso. Debería por lo tanto, hay que aplicar de forma nacional. De hecho, sin entrar en valoraciones políticas, solo entrando en valoraciones puramente pero, Javier, es que son cosas de sentido común. De eficacia, de gestión, de economía de medios. Claro. De hecho, la región de Murcia, lo hablamos aquí hace poco con Pedro de los Santos, se depura el 99% de las aguas residuales para su reutilización. Es decir, que se puede decir que cada gota de agua se usa 2 veces. Sin embargo, hay comunidades autónomas donde es 0. Lo he dicho antes. Y otras que es el 4 o el 6. Claro. No se han hecho inversiones, no se han considerado necesarias. Y claro, el perjuicio cuando al final les llega en un momento determinado, pero en cualquier caso llega a todos y la posibilidad de la solidaridad es todavía muchísimo menor. Javier, te quería preguntar una cosa. Últimamente oímos mensajes desde incluso algunos cargos políticos importantes criminalizando a la empresa. Y se ponen algunos ejemplos, se ponen hasta nombres propios y criminalizando a la empresa. ¿Tú cómo ves esto y qué se puede hacer? ¿Qué hay que corregir? No sé si a las propias empresas o hay que corregir a quien anda por ahí mandando esos mensajes. Bueno, naturalmente es que es un error garrafal confundirse. ¿Dónde está el problema en nuestra sociedad? En nuestra sociedad el problema que hay es la falta de empleo. Y por lo tanto, a quien hay que ayudar es a quien lo crea. ¿Al sector público? ¿Funcionarios? No, pero claro, es que el problema es que el sector público lo que genera es gasto público. No es gasto productivo. Hay que atender las demandas de los empresarios y reivindicar que el empresariado forma parte de la solución a las aspiraciones de justicia social que hay en nuestro país. El que esté anclado en posiciones decimonónicas, pues es eso, pues están hablando pues de finales del siglo XIX y principios del XX. Están trasnochados, no saben de lo que hablan. O es una visión puramente politizada, y eso no interesa a nadie, porque nos van a pasar por derecha y por izquierda a todas las otras economías nos van a pasar. Entonces tenemos que reivindicar la labor, porque entre otras cosas, claro, la agenda de educación tiene sus implicaciones. Pongámoslo todo más fácil, para que nadie progrese y nadie se forme, porque como cuesta trabajo, claro que cuesta trabajo. Entonces, aquí o cambiamos como sociedad, o vamos a ir a un país de paniaguados y todos igualados por la base. Eso es un error garrafal y estratégico del país. Igual que cuando se habla de... Pero bueno, hay que poner límites a lo que gana un directivo, a lo que gana una empresa. ¿Es peligroso que gane mucho o es peligroso que pierda dinero? Vamos a ver, en Suiza hubo un referéndum que les gusta tanto a los suizos porque son expertos en hacerlos. Pero claro, llevan a la votación popular cualquier tema, siempre que no toque la Constitución, lo digo para los que estén ya pensando en otra cosa. No, siempre que no toquen la Constitución, los suizos votan de distintos asuntos. Y uno de ellos fue el establecer una relación entre el sueldo más alto y el sueldo más bajo dentro de una empresa. La solución fue que el país lo tiró al suelo, porque oiga, si está preparada la empresa para soportar esos costes, ¿por qué le vas a evitar que eso sea así? ¿Por qué vas a evitar que eso sea así? Dentro de una razonabilidad, pues no le veo ningún problema. Si mantiene sus salarios, si mantiene su empleo y todo el mundo participa de la bonanza de la empresa, ¿por qué no va a ganar quien tenga que ganar así? Porque está en el mercado el que va a fijar los límites. Es decir, si necesito un director financiero de estas características, ¿por qué no voy a poder pagarlo?
si mi competidor lo paga en Alemania o en Suiza y estoy vendiendo en los mismos mercados que ellos. A ver, es que claro, pues no, volvamos al siglo XIX. Oiga, mire, ¿quiere usted una España moderna o quiere usted, qué es esto? Hay también una lucha permanente con el tema de la colaboración, que se le llena la boca a todo el mundo, del sector público-privado. Fundamental. Pero luego, a la hora de llevarlo a la práctica, ya empiezan los complejos, los prejuicios, que sea el que uno que colabora en otro, pero no el que colabora en uno, quién con quién, y ahí empezamos las complicaciones. Javier, ¿cómo lo ves? Desde el punto de vista empresarial, es que, claro, el empresariado está acostumbrado a manejar de forma muy rígida y estricta sus presupuestos y, por lo tanto, si hay oportunidad de unir esfuerzos financieros para lograr un proyecto, lo va a hacer. Ahora, si no se le invita o hay trabas en la rueda, pues no lo va a hacer. Y entonces nos encontraremos con que el Estado no es capaz de gestionar esto. Por lo tanto, necesitamos la cooperación público-privada. Sería la gran solución. Es, yo creo, que la gran diferencia, hablando de temas internacionales, entre la economía norteamericana y la europea. La norteamericana lo deja todo en manos de la empresa privada. No quiere acometer ningún gran proyecto. Hombre, lo hicieron, claro, con la Gran Depresión. Pero no desde entonces. Intentan minimizar. Mientras que en Europa tendemos a que, bueno, nuestros poderes públicos sean potentes, lo cual todos queremos así, ¿no? Que haya una sanidad para todos, una educación para todos y tal. Pero en el proyecto empresarial tiene que fructificar más que lo que estamos haciendo ahora mismo, la colaboración público-privada. De esta manera, los complejos yo creo que vienen más de la parte pública que de la parte privada, porque la parte privada, si necesita al sector público para salir adelante, la va a utilizar sin ningún problema, porque por lo que decía Javier, tiene sus presupuestos, tiene sus objetivos, tiene sus recursos y tiene que sacar adelante los temas. La parte pública yo creo que es donde hay más complejos, pero no solamente en la parte empresarial agrícola, también en la parte de educación. Servicios. En servicios, es decir, en todos los aspectos. Yo creo que eso hay que romperlo, porque esa colaboración entre los dos sectores, siempre que sea necesaria para mejorar al consumidor, a quien demanda ese servicio o ese producto, es que no deberían ni plantearse, debería ser automático. Claro. Debería ser automático. Los autónomos estáis tranquilos ahora, Javier. Sí, tranquilísimos. Y además yendo bien, sí, impuestos. Ahora el mes pasado, cuando vino la nueva subida, me quedé tranquilísimo. Sí, somos muy tranquilos. Los autónomos somos los pequeños empresarios y al final somos los primeros que nos llevamos las tortas de ese sector público. De ese sector público que además, cuando hacemos colaboración público-privada, los autónomos con el sector público, porque también trabajamos con ellos, también hay transferencias de conocimiento, etcétera y tal, los autónomos somos los primeros maltratados por la administración pública. Sí. Vemos que desde hace unos años están obligados, por ejemplo, a publicar el periodo medio de pago a proveedores, esa gran falacia que te cuenta desde que el interventor le ha dado el botoncito hasta que realmente lo has cobrado. No. Las administraciones son una gran máquina de destruir empleo privado en este país, fundamentalmente el empleo autónomo. No hay riñón que soporte que te paguen a 6, a 9 meses, como ocurre muchas veces. Eso es imposible, aparte de todas las trabas que se pone al trabajador autónomo para trabajar para el sector público. Una gran empresa contrata a un externo sin problema, más allá de cierto papeleo, de cierta burocracia. Sin embargo, un autónomo para trabajar para la administración pública, ahí, por ejemplo, en esta comunidad autónoma, si tienes un contrato de 3.000 euros con la Dirección General X, hasta 6 meses después no puedes volver a trabajar para esa misma administración, aunque no sea esa dirección general, pero si está en la misma consejería ya no puedes. Y a lo mejor me has contratado para hacerte un informe sobre un estudio sociológico sobre juventud y después voy a hacer otro de deporte, pero no puedo trabajar. Es decir, los autónomos algún día nos uniremos también a los agricultores, no tendremos tractores, pero saldremos también a la calle y yo creo que ese día también, bueno, muchos de los agricultores son trabajadores autónomos también al fin y al cabo, y ese día que los autónomos nos levantemos todos, yo creo que este país también se quedará bastante bloqueado y noqueado. Javier, ¿caben los autónomos en ASE?
Hombre, absolutamente. Claro, claro. Nosotros tenemos, muchos de nuestros socios y amigos son profesionales que han crecido como ejecutivos hasta que deciden dar el paso, empezar como emprendedores, acaban como autónomos o empiezan como autónomos. Claro que sí. Son empresarios. Todo el que tenga responsabilidades sobre personas a su cargo o presupuestos es una persona concernida por las cuestiones morales y éticas relacionadas con la vida económica, que son las que pueden tener pues problemas de gestión porque o están en corrupciones o no saben ver el riesgo ante un tipo de socio o una forma de gestionar a una persona en tu plantilla y no tienes en cuenta que no puedes estructurar solamente una empresa por un ánimo de mayor eficiencia económica. Aquí, en este caso, la doctrina social de la Iglesia es clarísima. Cabe la reestructuración empresarial, pero solo para mantener el empleo, para salvaguardar el empleo. Javier, tú que por tu trayectoria profesional a nivel internacional, a mí me da la impresión, no sé si están cambiando mucho las cosas últimamente, porque bueno, que si las políticas del estilo de Trump, pero Biden la ha cambiado distinta, pero tenemos el conflicto de Ucrania, que por encima de todo está el drama humano, lo quiero dejar claro, ¿vale? Pero luego las consecuencias económicas y el comercio internacional, ¿no? Que parece que ha relacionado, bueno, relativiza todo mucho. Luego nos aparece la guerra Israel con el mar a la hora de entrar los barcos, y que si puede haber un bloqueo y eso pueden caerse otra vez los precios. ¿Realmente hay más amenazas en estos momentos para la economía, incluso la de aquí, de la gente de la región de Murcia, por todos esos conflictos internacionales? ¿Tanto ha cambiado la cosa o es una percepción y hace unos años era igual? No, para nada, no, es que es uno de los productos de la globalización, es que claro, si éramos capaces, y encima ahora con las comunicaciones que tenemos, donde la inmediatez es una realidad en cualquier parte del globo, es que claro, la situación es muy distinta. Entonces, claro, ahora mismo una actividad económica aquí es influida, se ve influida por un conflicto allá, más de lo que lo fue entonces. Nos enteramos cuando lo de los chips, ¿no? Claro, hace 3 años que fíjate, está pasando. a través de la pandemia, ¿Sí? Indirectamente se pararon las producciones de chips, los norteamericanos no pudieron y tal, no llegaron a los europeos y no podemos comprar coches. Y nos enteramos que el 90% se fabricaba en Taiwán. En China. Eso sí. Sí, que no lo sabíamos. En Taiwán, claro. Por eso yo creo que eso hay que pensar, es una visión personal, porque en ASE pues no tenemos más que unas competencias nacionales, sí. Nos preocupamos del entorno nacional, ¿no? Pero qué duda cabe que hay que reservar ciertas áreas que son estratégicas y que tenemos que proteger. O sea, igual que el Estado se ha cuidado muy mucho de que Telefónica tenga una acción de oro el Estado y ha frenado la entrada de un inversor extranjero, pero es que aquí hay que hacerlo sí, hay que fomentar. La ha frenado después de que se produjera, ¿eh? O sea, que no se enteró. Gonzalo, no vayamos al detalle. No lo prejuzgo, pero qué duda cabe que hay que hacerlo eso a nivel nacional con muchas actividades. Porque si no tenemos un mercado nacional que nos haga autónomo, yo creo que Francisco Javier lo decía, pues entonces vamos a ser dependientes, eso sí que vamos a ser dependientes de lo que pase más fuera. Y hay socios nuestros en Europa que lo tienen más claro que nosotros. Hablo de gobiernos. Yo creo que Francia es un ejemplo. Francia lo sabe muy bien qué sectores no se toca nada o miran muy bien los límites de sus cesiones hacia afuera. Vamos a hacer un instante para la publicidad y volvemos de inmediato. Nos quedan 10 minutos. Aunque brevemente, pero quiero reservar estos minutos para abordar 2 cuestiones. Una de ellas, que están golpeando estos días nuestras conciencias a través de los medios de comunicación y nos están impresionando. Nos han impresionado las imágenes cuando vimos en Barbate, esa narcolancha, cómo acababa con la vida de 2 guardias civiles. Pero a mí incluso
también ver cómo había gente ahí en la orilla jaleando y animando a que todo eso ocurriera, y todo lo que ha ocurrido, lo que ha sucedido después. Realmente terrible. Vamos a escuchar bueno, antes te doy la palabra, Javier, porque tú eres de aquella zona, originario de allí, y ¿te sorprendió mucho ver esto? Hombre, seguro que no hemos visto nada parecido, pero ¿realmente sorprende o antes o después iba a ocurrir algo así? A ver, sorprenderme no me sorprendió, sinceramente. No me sorprendió porque yo desde los años 90 que vi en una ambulancia en la que iba mi abuela en el hospital, para llegar al hospital de la Línea de la Concepción, que para desalijar una lancha paraban la ambulancia y los 30 minutos que tardaron en desalijar allí no pasaba ni Dios, pues con lo cual estamos hablando del año 90, ha llovido. Lo que pone de manifiesto lo que vimos el otro día, o pone de manifiesto de cara al resto de España, que no conoce bien cuál es la problemática no solamente del campo de Gibraltar, porque Barbate en realidad está ya más en la comarca de la Janda, es un problema que es endémico, es un problema que viene, ni siquiera te voy a decir décadas atrás, viene de siglos atrás, prácticamente desde que el Reino Unido invadió Gibraltar. Desde entonces ha existido no narcotráfico, entonces se matuteaba, se traficaba con tabaco, con alimentos incluso, y en una zona que está muy deprimida, en una zona que el empleo es muy escaso. Se hizo un gran polo químico industrial en los años 60, pero que no ha tenido la capacidad después de absorber todo el trabajo, y después que es muy fácil en ciertas localidades, sobre todo eso, Campo de Gibraltar y la comarca de la Janda, caer en las manos de estas redes. A mí me han contado estos días que a los chivatos, ya no a los conductores de las lámparas, a los chivatos, a los que informan, a niños de 18 o 17 años que informan con el teléfono móvil que hay guardia civil en tal cruce o que y tal, les pagan hasta 1.000 euros. Entonces, si desde jovencitos ya empiezas con esos incentivos económicos, y después que gran parte de la economía de la zona depende del narcotráfico, y depende del narcotráfico no solamente el que alija o el que viaja en la lancha y demás, es que hay estructuras empresariales, porque ese dinero hay que lavarlo de alguna manera también, y hay organizaciones empresariales y jurídicas que lo que están haciendo es garantizar la estructura necesaria para lavar ese dinero. De ahí come muchísima gente, con lo cual es un problema estructural y que coge también ya incluso hacia la zona ya de la provincia de Málaga, la Costa del Sol, y es muy importante, y el Estado tiene que hacer algo. La respuesta policial, por un lado, pero socialmente el Estado tiene una gran responsabilidad, y la tiene en los últimos años bastante dejada, y creo que lo que vimos el pasado viernes es la gota que ha hecho que ese vaso se colme, porque ha saltado a nivel nacional. Pero tristemente es algo que ver una narcolancha además es algo impresionante. Yo hace 2 veranos recuerdo ver una, y estábamos ya en provincia de Málaga, no en provincia de Cádiz. Que eso es imposible. La Guardia Civil no tiene medios para coger a una lancha de esas. Eso lo ves una cosa pasar que te quedas, ¿qué es eso? Porque simplemente te da tiempo a cuestión de un segundo de ver algo. O sea, es una cosa que es impresionante. También es cierto que se han quejado a la Guardia Civil que se montó una unidad OCON y que funcionó bastante bien, y luego ha empezado ya, no sabe ya si las informaciones intoxican, modifican o cambian, que si había gente infiltrada, que al final se generaron problemas. El caso es que actuó muy bien durante unos años, y si hubo problemas, pues tan fácil como arreglar esos problemas, aunque sean difíciles y complicados. Yo recuerdo que un concejal de Obras y Servicios me decía: hemos puesto en un banco donde se sientan siempre ahí los abuelicos, ya 3 veces el banco, y como lo rompe la gente, ya no hay más banco, a tomar por saco el banco. No, hombre, no. Si ese banco estaba dando un servicio a unos abuelos que se sentaban, habrá que tomar medidas, y muy serias, para que esté en condiciones, no quitar el banco, porque esa labor, esa ayuda que estabas haciendo, te la estás quitando por algún desaprensivo. Ese no es el papel de la administración, ni muchísimo menos. Gracias a Javier hemos hablado con Pedro Carmona. Pedro Carmona es el portavoz nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, y nos ha trasladado su punto de vista sobre lo que está ocurriendo allí.
Son hechos que se pueden evitar y de hecho hay que evitarlos. Desde AUGC llevamos años reclamando al Ministerio del Interior que ponga los medios y el personal necesario para que los guardias civiles puedan combatir el narcotráfico en Cádiz. En 2018 esta unidad de élite se crea para combatir el narcotráfico en Cádiz, una unidad conformada por más de 150 guardias civiles para prestar servicio a las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Cuestión que en el año 2022 el Ministerio del Interior, de la mano de Grande Marlaska, se desmantela sin dar explicación alguna esta unidad de élite. Una unidad de élite que, como venimos exponiendo, es una unidad que ha aprendido gran cantidad de droga, muchas detenciones, y no entendemos cómo una unidad que prestaba este gran servicio para combatir el narcotráfico y la seguridad ciudadana se desmanteló. Nosotros estamos reclamando al ministro que implante en Cádiz la denominada zona de especial singularidad. ¿Qué es lo que implica esta denominación? Más medios, más personal y incentivar con el sacrificio y el trabajo que está haciendo los guardias civiles en esta provincia. No es de recibo que los guardias civiles no quieran ir de servicio destinados a esta unidad y que cada mes vayan desapareciendo de las unidades los guardias civiles. Esta zona de especial singularidad de la que hemos citado también se debe extender a otras provincias que están limítrofes, donde no solo el narcotráfico está azotando las tasas de delitos, sino también que están comercializando con seres humanos, como al igual que el narcotráfico. ¿Qué por otras provincias suelen estar afectadas? La provincia de Almería y la provincia de Murcia, su zona más limítrofes. Gonzalo, una reflexión sobre esto. Hombre, vamos a ver, yo tengo varios amigos guardias civiles y la verdad es que siempre me han transmitido esa falta de medios absoluta que tienen para ejercer la labor, que en este caso es fantástica, que hacen contra la lucha al narcotráfico. Como ha dicho Javier, es algo innato allí y que necesita recursos para poder luchar contra ellos, por lo cual yo espero que esto sea un antes y un después. De todas maneras, tampoco me creo que seamos tontos y nos tiremos tiros en los pies. Es decir, si esa unidad de élite se desmanteló, alguna razón debía haber. Yo no desconozco cuál debe ser. Tú has dicho algo de que estaba infiltrada, no lo sé, pero me cuesta creer que hagamos cosas sencillamente por fastidiarnos nosotros mismos, pero sí que es verdad que la Guardia Civil necesita recursos para esta labor que tienen que hacer. Imagino que sobrecogería también ver las imágenes. Sí, lo primero que creo que debemos decir es transmitir nuestra simpatía y condolencias a las familias, ¿no?, afectadas. Yendo al problema, al parecer la prensa de ayer hablaba de que esa clausura en el año 2022 de la unidad que tenían especializada y con mucho éxito por los datos que nos han transmitido los medios de comunicación, más de 12.000 detenciones, más de 750.000 litros de gasolina aprehendida. Bien, al parecer la razón ha sido el coste excesivo que tenía esa unidad. Pero es que eso no es aceptable. Eso no es aceptable. Como tampoco lo es el hecho de que históricamente la zona fuera deprimida, ¿no? Porque si es así, estaría justificado que entrara el AMPA en España por 50.000 sitios. Si queremos tener una sociedad sin leyes, en donde es totalmente permitido todo, pues esa es la causa, ¿no? Yo creo que tenemos que actuar rapidísimamente, tomar conciencia de que a nuestras autoridades, la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías autonómicas tienen que estar reforzadas y tienen la autoridad para hacer lo que tengan que hacer. O reforzamos ese aspecto de autoridad en nuestro país en todos los segmentos, o esto van a acabar con el país. Claro, pero es que antes Pedro hablaba en el vídeo de la petición, que no solamente la han hecho desde las asociaciones de guardias civiles, que la han hecho todas, también lo han hecho distintos partidos políticos de la zona de especial singularidad y tal, pero ¿algún telespectador es capaz de comprender que la Policía Nacional y la Guardia Civil en este país
no tengan la consideración en su trabajo de profesiones de profesionales con especial riesgo? No lo tienen. Es una cosa. O sea, hay otras múltiples, los bomberos, etcétera, tal, lo tienen, y sin embargo la Guardia Civil no la tiene. Estas unidades como la OCON Sur, que se desmanteló en 2022, estaba formada por voluntarios. Pero realmente hay un problema en el campo de Gibraltar, en casi toda la provincia de Cádiz, que los guardias civiles no quieren ese destino. Están el mínimo tiempo posible y se van. Ese destino a la Costa del Sol, porque digamos, estos son los narcotraficantes de perfil bajo. En la Costa del Sol están los grandes narcotraficantes y la gente no quiere trabajar allí porque te estás jugando el pescuezo, te lo juegas en tu día a día. Entonces eso es un problema gravísimo. Y ojo, que uno de los grandes problemas que hay también es que desde Punta Paloma en Tarifa hasta la costa de Marruecos hay 14 kilómetros. Una lancha de estas tarda unos 10 minutos, 15 minutos en atravesar el estrecho. El 10% del PIB de Marruecos está basado en el hachís. Sí, y curiosamente, en 2022, cuando se desarticula la OCON 22, fue cuando el gobierno de España llegó a mayores acuerdos con el gobierno de Marruecos. ¿Tiene que ver? Pues probablemente no. Pero son curiosidades que tienen que ver en el que coinciden en el tiempo. Nunca explicados. Efectivamente, que coinciden en el tiempo. Nunca se explican. Efectivamente, pero que te hacen sospechar de que hay unos intereses. Por eso digo yo que no somos tontos, que nadie se tira un tiro en el pie, que tiene que haber alguna razón oculta o no oculta de por qué se hizo. Estamos ya fuera de tiempo. Una pregunta nada más. La bola la sacas. El domingo son las elecciones gallegas. Lo que pase en Galicia va a tener consecuencias en mucho. Puigdemont está pendiente porque se va a cerrar el acuerdo tal. Y hay algunos sondeos, por ejemplo, de la prensa gallega, La Voz de Galicia y demás, que dicen que que el Partido Popular revalidaría la mayoría absoluta, aunque por poco. El CIS dice que no le alcanza. ¿Qué crees que va a ocurrir? A ver, lo normal es que mantenga la mayoría absoluta, probablemente raspada, no muy holgada, que la mantenga. Lo contrario sería una gran sorpresa y en caso de producirse esa sorpresa, se abriría probablemente un melón bastante considerable a nivel nacional, puesto que otro partido nacionalista, por mucho que intente ser una cara amable, no dejan de ser algo más parecido a EH Bildu en País Vasco, con lo cual eso abriría unas posibilidades peligrosas. Lo analizaremos la semana que viene, viendo ya los resultados. Javier, ha sido un placer contar contigo. Muchas gracias. Buena estancia en Murcia. Muchas gracias. Porque una agenda además bastante apretada. Sí, muy ilusionado. Tenemos una cantidad de actos. Actos con empresarios, con el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de la universidad, con el obispo de la diócesis. Alumnos. Mañana tiene una charla con los alumnos de mi facultad. Exactamente. Pues un placer haber contado contigo en esta mesa y buena estancia en la región de Murcia. Javier, muchísimas gracias por tu análisis. Gonzalo, encantado como siempre. Muchas gracias. Volveremos el próximo jueves con todos ustedes, Dios mediante. Muy buenas noches.